Bueno, el día de ayer vimos lo que era el plan de rehabilitación. Hoy vamos a continuar con lo que es el plan de reconstrucción. Como les comentaba el día de ayer, si bien uno es de la gestión reactiva y otro está, digamos, dentro de la gestión correctiva, prospectiva, ambos procesos parten de la misma información que se evalúa, ¿no? Que es los daños, las pérdidas y los gastos adicionales que pueden darse en el transcurso de lo que es la rehabilitación y la reconstrucción. Entonces, se hace la evaluación de estos daños, de estas pérdidas, y con esa información se elabora también todo lo que es la evaluación de los efectos, ¿no? Y el impacto para poder establecer las acciones que pasarían a reconstrucción. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es el plan de reconstrucción. ¿Qué es el proceso de reconstrucción? ¿No? Como dice la normativa, como bien lo dice la ley 29664 y su reglamento, que fue aprobado con el decreto 048-2011, dice que comprende las acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física y social, así como la reactivación de las comunidades afectadas. Entonces, el proceso de reconstrucción tiene que ver con tres componentes: recuperación física, recuperación social y reactivación económica, ¿no? ¿Sobre la base de qué? De reconstruir mejor. ¿Recuerdan lo que se estableció en Sendai, en el marco de Sendai al 2030, y decía precisamente que cuando se hace un proceso de recuperación, dice Sendai, que la recuperación, estamos hablando de estos dos procesos, tanto rehabilitación como reconstrucción, se realice, dice, de manera adecuada y reconstruyendo mejor, para reconstruir mejor. ¿Y qué significa esto de reconstruir mejor? Que no vamos a volver a desarrollar o realizar o establecer precisamente estas condiciones que han sido, digamos, hay áreas afectadas, no vamos a establecer, ni construir, ni desarrollar en los mismos sitios que posiblemente ya presentan una tendencia al riesgo. Entonces, por eso Sendai habla de reconstruir. Entonces, la recuperación física, estamos hablando de todo lo que es la reconstrucción de infraestructuras, ¿no? Instituciones educativas, establecimientos de salud, carreteras, vías, trochas, mejoramiento de algunas infraestructura agrícola, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver lo que es la recuperación física. La recuperación social, estamos hablando de todas aquellas acciones que son necesarias para que la población no sea afectada psicológicamente ni emocionalmente. Entonces, estamos hablando de actividades que tienen que ver, por ejemplo, en el tema educativo, con que los niños puedan recuperar esa parte emocional, psicológica, que posiblemente hayan sido afectados por un desastre. Normalmente, cuando hay por ejemplo, un fenómeno de niño, cuando se dio en el norte, muchos niños habían quedado asustados, habían quedado con algunas secuelas de todo lo que había sucedido, ¿no? De repente vieron a un familiar morir, o a lo mejor también sufrieron que su vivienda fuera afectada y se perdiera o se destruyera totalmente. Entonces era necesario brindar este soporte emocional. De igual manera a las personas adultas, ¿no? Hay personas, mujeres y hombres, que también son afectados emocionalmente por esta situación. Asimismo, la recuperación social tiene que ver con todas aquellas acciones de seguridad que se les brinda a las personas, tanto seguridad ciudadana, con la protección en cuanto a lo que es la policía, que brinde esa seguridad de que no haya delincuencia, de que no hayan robos en las zonas afectadas, como también seguridad en cuanto a la protección, en cuanto a violencia sexual, violencia familiar, etc. Entonces, todas estas acciones muchas veces no se realizan nada más en el proceso de rehabilitación, sino que pasan, como decimos, traspasan el tiempo, y posiblemente varias de estas acciones de recuperación social se tengan que establecer durante ciertos tiempos, ¿no? Recordemos, y eso también ayer se me pasó decirles,
que las acciones de rehabilitación se dan en el decreto de un estado de emergencia. Mientras dura este decreto de estado de emergencia, se realizan todas las acciones de rehabilitación. ¿Qué significa? Que muchas acciones de rehabilitación tienen un tiempo, una temporalidad establecida en los decretos de emergencia. Solamente cuando se da un desastre, solamente aquellas acciones, por ejemplo, un IOAR de rehabilitación, una inversión de rehabilitación, esta va a pasar a lo mejor más tiempo de lo que es el decreto, pero posiblemente la ejecución, o sea, terminar esa obra. Pero lo que es la inversión que se está destinando para esto, esa sí tiene que estar dentro de lo que es la temporalidad del decreto de emergencia. Un decreto de emergencia puede ser que dure 2 meses, normalmente, o mejor dicho, se establece en la norma, el decreto de emergencia se emite por 60 días al inicio. Pero si amerita las acciones de rehabilitación, continuarlas y no se han solucionado algunas cosas desde lo que es la rehabilitación, entonces el decreto de emergencia se extiende 2 meses más. O sea, se puede seguir extendiendo de 60 días en 60 días. Pero una vez que el decreto de emergencia se cierra, ya las acciones de rehabilitación tienen que estar cerradas y se comienza a hacer o realizar o ejecutar todas las acciones de reconstrucción. Entonces, las de reconstrucción no necesitan un decreto de emergencia para poderse ejecutar. Entonces, eso por favor también tenganlo muy claro, o sea, la diferenciación de estos dos procesos. El proceso de rehabilitación se hace en el marco de una declaratoria de emergencia, pero el proceso de reconstrucción no la necesita. Por eso las acciones de reconstrucción son a mediano y largo plazo, ¿no? Pueden pasar meses, inclusive años, para poder terminar de reconstruir lo que ha sido afectado por un desastre. Asimismo, la recuperación económica tiene que ver con todas aquellas actividades que están, digamos, afectadas por el desastre. Un ejemplo, ustedes saben que si se diese un sismo en Lima metropolitana, muchas entidades financieras podrían ser afectadas y no van a poder brindar el servicio que se estaba dando en tiempo normal. Entonces, estas entidades financieras van a tener que pasar un proceso de reconstrucción, posiblemente su infraestructura, posiblemente todo lo que es su equipamiento, etcétera, para poder volver a entregar el servicio que brindaban antes de que pase el desastre. O, por ejemplo, también hay familias que son afectadas porque en sus viviendas tenían tal vez sus negocios y esa vivienda se destruye, por un taller de postura, se destruye y no pueden continuar con este medio de vida que ellos tienen. De igual manera, con el fenómeno del niño costero, hubieron artesanos que fueron afectados y perdieron tanto insumos como recursos económicos. Y prácticamente algunos quedaron en cero, sin nada. Entonces era necesario implementar programas o proyectos de recuperación económica que estos tenían que ver con una reactivación, ¿no?, de su propia economía. Poder volver a facilitar los canales de comercialización o posiblemente iniciar desde cero para poder darles algún insumo, tanto en dinero como en materiales, para que pudieran reactivar su economía. Entonces, digamos, son los 3 grandes componentes que tiene el proceso de reconstrucción. Bueno, en el marco de los 7 procesos, bueno, como les decía al inicio, el proceso de reconstrucción se ubica en la gestión prospectiva correctiva de acuerdo a nuestra legislación en gestión de riesgo de desastre. Pero no significa a la hora de ejecutar, porque al final los ejecutores son los que tienen que entrelazar estos 2 procesos, tanto el de rehabilitación como el de reconstrucción. O sea, no son ajenos, no es que una entidad habrá rehabilitación y otra entidad reconstrucción. No, es una línea que traspasa a esta entidad, así sea un tercero que lo haga. Por ejemplo, tenemos el caso del fenómeno del niño costero, que se creó una autoridad de la reconstrucción. Pero la autoridad de la reconstrucción prácticamente está desarrollando aquellos proyectos grandes, los mega, ¿no?, proyectos. Pero hay muchos proyectos que se entregaron a los gobiernos regionales para su ejecución y a los distritales, no dicho a los locales, provincias y distritos, para que pudieran también desarrollar esas acciones de reconstrucción.
Entonces, el proceso de reconstrucción se ubica en lo que es el componente prospectivo y correctivo, pero con mirada, pero se desarrolla después del desastre, ¿no? Un proceso de reconstrucción no lo vamos a poder programar antes de que pase el desastre, porque muchas veces no va a ser, digamos, no va a ser tan fiable la información. Podríamos hacer algunas acciones, por ejemplo, de la recopilación de datos, de lugares donde están las personas, todo lo que tiene que ver con la reducción, ¿no? Y prevención del riesgo. Pero un proceso de reconstrucción lo vamos a desarrollar cuando se da el desastre, que la idea no es, digamos, hacer grandes inversiones en reconstrucción, porque si tuviésemos mayor inversión en prevención y reducción, los procesos de reconstrucción serían de más bajo costo, ¿no? Como decimos, a mayor vulnerabilidad, cuando se da un desastre, los procesos de reconstrucción son más caros. Se invierte mayor recursos para poderlos ejecutar. Bien, la unidad 2. ¿Por qué elaborar el plan de reconstrucción? Siempre hagámonos la pregunta, ¿por qué elaboro el plan de reconstrucción? ¿Por qué elaboro un plan de rehabilitación? ¿O para qué elaboro un plan de reconstrucción? ¿No? ¿O para qué elaboro un plan de prevención y reducción de riesgo? Entonces, en principio siempre es por normativa. Todos los planes específicos, ¿se acuerdan de cuando les comentaba los planes específicos que establece la ley 29664? Tienen que sí o sí realizar. Y el plan de reconstrucción, si bien no aparece en los planes específicos, es un plan que se tiene que establecer cuando pasa un desastre. ¿Por qué? Porque es la manera también de poder controlar, monitorear y brindar todas aquellas acciones que son necesarias para poder reconstruir. El plan estratégico es el plan de reconstrucción es un plan estratégico porque establece estrategias de reconstrucción. Entonces, ese es, digamos, también hay una diferencia con el de rehabilitación, porque el de rehabilitación es operativo, en cambio el de reconstrucción es estratégico. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar siempre en cuenta esa palabra, mejor dicho, esa frase de reconstruir mejor. Entonces hay que establecer estrategias claras de cómo reconstruir mejor. Mediante la resolución ministerial 147 del 2016 de la PCM, es que se aprueban los lineamientos para la implementación del proceso de reconstrucción. Ahí ustedes van a encontrar de igual manera todos los conceptos que maneja la reconstrucción y asimismo la estructura que tiene el plan de reconstrucción. El alcance, bueno, las entidades públicas de todos los niveles de gobierno, es decir, del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tienen la obligación de formular, aprobar y ejecutar planes integrales de reconstrucción, en conformidad con lo dispuesto en la ley 29664, ¿no? Y la resolución, la que les mostré aquí en el lado izquierdo, 147-2016 de presidente. Entonces, primero es por normativa que se tiene que desarrollar un plan de reconstrucción. Segundo, ¿por qué desarrollar un plan de reconstrucción? Para establecer las actividades y acciones que deben realizarse para desarrollar el proceso de reconstrucción ante la ocurrencia de un desastre que impacte o puede impactar negativamente en un determinado ámbito geográfico. Entonces, como les decía, hay que establecer actividades y acciones de una estrategia que ha sido a partir de la evaluación de los daños y las pérdidas que se presentan cuando se da un desastre. La imagen que ven ustedes a la izquierda es un colegio que fue reconstruido por la autoridad de la reconstrucción en el norte, el cual pues acoge a más de 1000 estudiantes, es una institución educativa pública. Esta fue dañada cuando el fenómeno del niño costero prácticamente quedó inhabilitada y fue necesario reconstruir. Al lado izquierdo vemos el río Piura, el cual, bueno, se han venido haciendo varias intervenciones, ¿no? Canales de riego en los extremos, taludes de concreto reforzado, también se han colocado gaviones, se han hecho acciones de descolmatación, ¿no? Para poderle dar todo lo que es poder definir la caja hidráulica de este río y que de esa manera, pues si ocurre nuevamente un fenómeno como el que se tuvo en el 2017, no afecte a la población aledaña a las riberas del río. Inclusive hay
zonas que se han tenido que establecer las fajas marginales, ¿no? Porque también eso, en muchos lugares es importante, por ejemplo, en el caso del río Piura, las fajas marginales las han establecido mediante algunas intervenciones con obras, ¿no? Como es la que vemos en las márgenes derecha e izquierda de este. Entonces, esa es la idea de lo que es la reconstrucción, hacerlo de la mejor manera que se pueda con los recursos con que se pueda. Y tercero, como decía la frase, para reconstruir mejor. Si te fijan, esta, por ejemplo, esta imagen que yo les he colocado acá, esto es Aguascalientes, ¿no? Esto es el, normalmente cuando hay un huaico fuerte se lleva cierta infraestructura que ha sido construida, pero ha sido reconstruida en el mismo sitio. Y algunos han tenido la oportunidad de conocer este distrito. Prácticamente todos los años se ve afectado por las crecidas del río que cruza Aguascalientes y prácticamente destruye vías, algunas viviendas y vuelven a reconstruir en el mismo sitio. Entonces, el plan de reconstrucción lo que establece es no construir en el mismo sitio, donde ya sabemos que todos los años va a afectar un desastre. Entonces, la palabra reconstruir mejor significaría que ya no se ubiquen en esta zona, ¿no? Que no se construye en esta zona, pero a veces es un poco complicado porque también tiene que ver mucho el tema económico de las familias, ¿no? Sabemos que es una zona donde hay una dinámica económica debido pues a todo el turismo que se da en Madrid. Entonces, la idea de los planes de reconstrucción es eso, reconstruir mejor a partir de revisar, analizar y evaluar lo que se ha dañado y no hacerlo en el mismo lugar o de la misma forma que se había construido antes de que pase el desastre. Entonces, esas, digamos, son tres, pero pueden haber más alternativas de por qué realizar un plan de reconstrucción. Bien, vamos a entrar de frente a lo que es las fases y estructuras del plan de reconstrucción. Vamos a hacer vamos a establecer un poco no lo dije antes, al principio lo vamos a decir ahora. Son las 4:56, a las 5:30 vamos a hacer un corte, ¿no? 5 minutos, igual como ayer, de preguntas, cualquier consulta, la hacemos en ese momento, y continuamos con la siguiente hora, ¿no? Para poder ya cerrar la parte de lo que es el plan de reconstrucción. El plan de reconstrucción, igual que lo que es los otros planes, establece pasos para realizar lo que es el plan de reconstrucción. Establece, acá, 4 pasos, aquí son 4, aquí me equivoqué en el último. Establece 4 pasos. Los 4 pasos, digámoslo, están definidos y establecidos en una guía. El plan de reconstrucción sí tiene una guía que fue elaborada en el 2018 y bueno, yo se la voy a facilitar en el chat para que ustedes también la tengan y que pueda servirles de consulta para que puedan desarrollar lo que es el plan de reconstrucción. Entonces tiene 4 pasos. Paso 1 tiene 5 acciones, el paso 2 tiene 3 acciones, el paso 3 tiene 4 y el paso 4 tiene 5. Vamos a ir viendo cada una de ellas. El paso 1, como siempre, bueno, todo plan inicia con una planificación de organización. Tiene 5 acciones, las cuales la primera acción tiene que ver siempre con la reunión del grupo de trabajo o con el grupo de trabajo de la gestión de riesgos, porque ustedes saben que estos son los que establecen todas las condiciones en cada una de las entidades. El grupo de trabajo, ya sabemos todo, es el que tiene, digamos, la responsabilidad de desarrollar, realizar estos planes, claro. Designa un equipo, pero quien asume la responsabilidad de este plan es el grupo de trabajo. La acción 2, determinación del ámbito de reconstrucción. La acción 3, identificación de actores involucrados. La acción 4, conformación del equipo técnico. Y la acción 5, elaboración del plan de trabajo. Entonces, la acción 1 es la reunión del grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastre. Como dice la normativa, la ley, si es que no se tiene todavía el grupo de trabajo, que creo que a estas alturas
prácticamente todos los distritos, los más de 1900 distritos que tenemos, las provincias y los gobiernos regionales, ya tienen que tener conformados sus grupos de trabajo, ¿no? Claro, muchas veces está el grupo de trabajo conformado, pero no funciona. Entonces es necesario que esté en funcionamiento siempre. Entonces, conforman este grupo de trabajo y ellos son los responsables de ejecución de los procesos de la gestión de redes. Y esta función es indelegable. Como yo les decía, el grupo de trabajo no puede delegar en nadie más esa responsabilidad. Sí establece un equipo técnico, pero el equipo técnico es responsable de elaborar el documento técnico. Pero ya la parte, digamos, de administrativa, responsabilidad administrativa, la tiene lo que es el grupo de trabajo. Entonces, el grupo de trabajo se reúne y designa un equipo técnico, ¿no? El equipo técnico para que pueda elaborar el plan de reconstrucción. Este equipo técnico comienza su trabajo en la determinación del ámbito de reconstrucción. El plan de reconstrucción establece 3 ámbitos. El local, cuando el impacto del evento se localiza dentro del ámbito distrital o provincial. Y dice que este está asociado a emergencias que se presentan de manera recurrente y son atendidas directamente por las entidades del gobierno local con sus propios recursos, capacidad técnica, administrativa y logística. O sea, el ámbito local es aquel donde se dan emergencias recurrentes. Sabemos que a nivel nacional muchos distritos presentan año con año ciertas condiciones de emergencia, ¿no? Entonces, ese es el ámbito local. El ámbito regional es cuando el impacto del evento se localiza dentro de la región y pueden ser que se afecten 2 o más provincias, ¿no? Con todos sus distritos afectados. Este tipo de ámbito está asociado a una emergencia y son atendidos directamente por entidades del ámbito regional con sus propios recursos. Entonces, normalmente el plan de reconstrucción de ámbito regional se atiende con los recursos del gobierno regional. Pero después viene el plan de reconstrucción nacional, que es cuando se localiza dentro del ámbito nacional que se pueden ser provincias afectadas de 2 o más regiones. Este está asociado a un nivel de desastre poco frecuente o desastre de gran magnitud, muy poco frecuente. Y son atendidos por varias entidades del nivel nacional, de ser necesario con apoyo internacional, con sus propios recursos, capacidad técnica, logística y administrativa. Entonces, el ámbito nacional del plan de reconstrucción normalmente es cuando traspasa, ¿no?, las capacidades técnicas, administrativas y económicas de los gobiernos locales y regionales. El fenómeno del Niño Costero, todos sabemos que traspasó las capacidades técnicas, económicas de los gobiernos regionales del norte, donde fueron afectados por un fenómeno del Niño Costero. Sismo de Pisco, ¿no?, también 2007, traspasó y ese prácticamente rebasó a nivel nacional las capacidades del país y fue necesario que viniese ayuda internacional para poder dar respuesta a ese evento sísmico, ¿no?, que se dio muy fuerte. Sismo, por ejemplo, ahorita de Barranca, que se dio el año pasado, en noviembre, este sismo también rebasó las capacidades de los 4 gobiernos regionales que fueron afectados. Y por tanto pasó a ser un plan de reconstrucción nacional, porque ya el ámbito son 4 regiones y se tienen que involucrar todos los sectores, que tienen injerencia en cada una de las intervenciones que van a realizar. Entonces, al lado izquierdo pueden ver una captura que hice de lo que es el Google, todas las afectaciones que hubieron en el fenómeno del Niño Costero. Este fenómeno del Niño Costero, desde Tumbes hasta Lima y parte de Cajamarca también fue afectada. Parte de Cajamarca y Ancash, ¿no? Ancash, ustedes saben que tiene zona costa y zona sierra. Entonces, su zona costa y parte de alguna zona sierra fueron afectadas. Entonces, las afectaciones fueron grandes cuando el fenómeno del Niño Costero, y por eso es un plan de reconstrucción nacional. Entonces, esos son los 3, digamos, planes de reconstrucción que se establece y se determina el ámbito de reconstrucción, o sea, el área geográfica de reconstrucción. La acción 1.3, identificación de actores involucrados. Se tiene que identificar quiénes son los que van a involucrarse en este plan de reconstrucción. Son los funcionarios de las municipalidades distritales, provinciales o gobierno regional, además de los representantes de los ministerios y organismos públicos y ejecutores u otras entidades.
así también entidades privadas, cooperación internacional y organismos no gubernamentales que se encuentran en el ámbito donde se dé la reconstrucción. Entonces, el plan de reconstrucción no solamente es la inversión o que va a realizar un gobierno regional o local para poder reconstruir mejor, sino que también se involucran todos los sectores, los ministerios, las organizaciones no gubernamentales, las entidades privadas, etc. Conformación del equipo técnico, aquí tenemos ya la conformación del equipo técnico. ¿Quiénes son los que conforman un equipo técnico para elaborar el plan de reconstrucción? El gerente de planeamiento y presupuesto o jefe de otra unidad orgánica que haga sus veces. Ustedes saben que no siempre hay gerencia de planeamiento y presupuesto, sino que a veces es otra unidad orgánica, pero asume ese rol, con capacidad de decisión y libre disponibilidad para manejo presupuestario. A veces ellos son el presidente del equipo de trabajo, ¿no? El subgerente o gerente o como tenga, digamos, el cargo de gestión de riesgo de desastre, u otra unidad orgánica que haga su veces con conocimiento en materia de gestión de riesgo de desastre. Ayer precisamente hablábamos de ese tema, ¿no? Por eso es importante conocer y capacitarse continuamente para poder dar respuesta a todos estos temas de la gestión de riesgo de desastre. Pasa que en muchos lugares, no digo en todo el país, pero yo personalmente me he encontrado con profesionales que no conocen de la gestión del riesgo de desastre, inclusive no saben los mecanismos financieros para poder dar respuesta a ciertas acciones que se tienen que realizar. Entonces, si no hay conocimiento en el tema y si no hay conocimiento de la legislación en gestión de riesgo de desastre, muchas veces, ayer ustedes me decían, ¿por qué a veces no accedemos a recursos? Porque posiblemente el profesional que está haciendo esas acciones no es el idóneo, no tiene los conocimientos técnicos o también gestión de riesgo de desastre para poder determinar cómo acceder a este tipo de igual manera, cuando se elabora un plan de reconstrucción, tiene que tener claro lo que es la gestión del riesgo de desastre en reconstrucción, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sean estos profesionales que tengan conocimiento. El gerente de desarrollo urbano u otra unidad orgánica que haga sus tesis de conocimiento en la normativa territorial en el ámbito internacional. En el plan de reconstrucción, lo que es la gerencia de desarrollo urbano juega un papel muy importante, o acondicionamiento territorial, como se llama en algunos gobiernos regionales. ¿Por qué es muy importante? Porque en principio, como les decía el día de ayer, conocen lo que es el territorio, conocen todo lo que hay dentro de ese territorio en cuanto a elementos expuestos, pero también saben de normativas urbanísticas. En el plan de reconstrucción sí es necesario también la normativa urbanística. ¿A qué me refiero? Cuando se hace una evaluación de riesgo en la reconstrucción, porque en la reconstrucción sí se hacen acciones para elaborar evaluaciones de riesgo. En determinado territorio, esos territorios que ya se, digamos, se evalúan y se establecen niveles de riesgo, se tienen que traspolar a lo que es los planes de desarrollo urbano. Y estos especialistas en desarrollo urbano toman estas evaluaciones de riesgo y lo plasman en lo que es los mapas de zonificación. ¿Se acuerdan en el en el plan de prevención y reducción de riesgo, yo les mostré un plan urbano del norte, no recuerdo si Piura, creo que era, de un distrito de Piura. En ese distrito se establecieron los niveles de riesgo por medio de análisis de riesgo, evaluaciones de riesgo, o sea, estudios de riesgo que realizaron los profesionales que elaboraron este plan urbano. Y en el plan urbano establecieron las zonas de riesgo, pero para la prevención y reducción. Entonces, en el caso de reconstrucción, se establecen estas zonas de riesgo. Recordemos que en reconstrucción se da también mucho lo que es el reasentamiento poblacional. Y el reasentamiento poblacional parte de una evaluación de riesgo. Y en la zona de acogida, como se le llama, también se elabora una evaluación de riesgo. Entonces, por eso es muy importante que las personas, los especialistas, los profesionales del desarrollo urbano estén involucrados en este tipo de cosas. También el gerente de desarrollo económico u otra autoridad orgánica que a su vez con conocimiento de las actividades productivas y los medios de vida, porque recuerden que aquí también hay una reactivación económica. Y quien maneja esto es desarrollo urbano, pero también desarrollo económico, porque son los que conocen cómo han venido trabajando el tema económico a nivel distrital, provincial o regional. Entonces, estos son, digamos, los profesionales claves que tienen que conformar el equipo.
pueden estar otros, puede estar incluso algunos profesionales de algunas universidades, entidades privadas que estén en la zona, pero estos, digamos, 4 son como, digamos, no los más importantes, sino los que deben de estar sí o sí, porque ellos manejan los temas que van a desarrollar en un plan de reconstrucción. ¿Okay? El plan de reconstrucción propone, porque en la guía que yo les voy a facilitar, propone un plan de trabajo, ¿no? Un formato de plan de trabajo que, claro, cada quien lo va a adecuar a como ustedes estén trabajando en su zona. Y aquí, bueno, plantea los 4 pasos con sus actividades cada uno que se va a realizar, ¿no? El paso 1, planificación, organización, y establece un tiempo. Se establece aproximadamente que el plan de reconstrucción se realice en 3 meses, ¿no? Porque recuerde que partimos desde que se ve el desastre, hay un levantamiento de información, ¿no? Que es el EDAN. Y con ese EDAN, una vez que se cierra, porque el EDAN se va cambiando a medida que va, digamos, conociéndose mayor información. Recordemos que el EDAN Perú, lo que es la evaluación de daños y necesidades, no se levanta una vez, no, sino que va cambiando a medida que se va registrando la información. O sea, hay EDAN complementarios a como se le llama. Entonces, se dio el caso, por ejemplo, en Amazonas. Miren, en Amazonas, si no me equivoco, como 3 días después o 2 días después del desastre, se declararon un número de distritos en emergencia. Digámoslo 40. No recuerdo el número exacto, pero digo cualquier número 40. Pero a partir del día 5, 7 por allí, o el 10, el número 10, el día 10, como se venía ya conociendo una información más fiable, más clara, se tuvo que ampliar a más distritos. Si no me equivoco, se amplió como 30 distritos más, entonces ya teníamos 70 distritos en emergencia. Entonces, por eso el EDAN, una vez que llegamos a lo que es el proceso de reconstrucción, ya prácticamente se tiene toda la información validada, recogida, completa, todo lo que digamos, se tiene en pérdidas y daños. Y ahí es donde se tiene que ya comenzar a trabajar el tema de reconstrucción. Entonces, por eso es que se establece que máximo 3 meses se elabore el plan de reconstrucción, ¿no? 4 meses, no máximo, máximo, pero ya no más, porque entonces imagínense cuánto tiempo va a pasar haciendo un plan. Entonces el plan se tiene que hacer en menor tiempo, pero con cierta, digamos, solvencia para que puedan contar con toda la información para poder establecer las acciones en el plan de realización. Entonces, esta está, digamos, la propuesta de plan de trabajo que establece el proceso de reconstrucción para elaborar el plan de realización. Paso 2, diagnóstico. Vamos a lo que es el diagnóstico. Tiene 3 acciones: recopilación de información, identificación de aspectos territoriales y evaluación del impacto de la emergencia o desastre o identificación del riesgo. Entonces, la primera actividad, o mejor dicho, acción, es recopilación de información. Se debe compilar y tomar en cuenta toda la documentación referente a estudios, instrumentos técnicos y o normativos, sea en formato físico o digital, así como cualquier otra información gráfica o documental que contribuya a conocer la realidad del ámbito de intervención en relación con la gestión del riesgo de desastre y o sus aspectos territoriales. Esta información constituye el insumo principal para caracterizar el ámbito de intervención y soporte para el plan integral de reconstrucción. Entonces, ¿a qué se refiere? A recopilar todos aquellos estudios, instrumentos, normativas, análisis de riesgo, evaluaciones de riesgo, todo lo que se había trabajado antes del desastre, o sea, toda la información que contiene el territorio que fue afectado, así sea gráfica, o sea, mapas o documentos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con esa zona de intervención se recopila y es como la información base para poder elaborar el plan de reconstrucción. Identificación de aspectos territoriales. Ubicación, precisar la localización del ámbito de intervención y otros datos importantes como la superficie, altitud y rutas de acceso. Algo parecido a lo que hacía en rehabilitación, ¿no? Que en rehabilitación se establecía también un ámbito territorial donde está afectado,
Y también se precisan la localización, el ámbito de intervención y otros datos. Población, describir los aspectos más relevantes del ámbito de intervención en función de su densidad poblacional, población total por género, por edad. Esta información presume importancia, pues a partir de ella se puede incorporar el plan integral de reconstrucción, actividades o programas con enfoque de género o inclusión. Recordemos que ahora se habla pues de la inclusión social, del enfoque de género, y es muy importante siempre tomarlo en cuenta a la hora de que se formulen estos planes de reconstrucción. Y precisamente estos datos los van a encontrar cuando ustedes comiencen a revisar toda la información poblacional, ¿no? Tanto en edades como género. Geografía, escribir los aspectos más relevantes del ámbito de intervención que involucren a su geografía, significa como geomorfología, hidrología, clima, geología, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte geográfica. Caracterización socioeconómica, física y cultural, describir los aspectos más relevantes del ámbito de intervención que involucren a su sector social. Ello implica precisar cómo se caracteriza, organiza y desarrolla en función de sus aspectos físicos, culturales e infraestructura pública y privada. Este punto es bien importante porque recuerden de que no todos los territorios son iguales. Perú es tan diverso, se tienen dividido en tres zonas, digamos, en tres grandes áreas, que es la costa, la sierra y la selva, pero aún así, la costa, la sierra y la selva, al interno también tienen diferencias. Por ejemplo, miren, y este caso, pues, yo lo tengo tan así porque como nos tocó atender el tema del sismo en Amazonas. Amazonas es un departamento que cuenta con población, digámoslo así, que habla castellano, que tiene, digamos, más similitudes con la población de la costa. Pero también tiene zonas que son estas personas que son indígenas, que tienen su propia cultura, tienen su propia forma de vida, que son pueden ser aymaras, pueden ser hablantes, etcétera. Entonces, todas esas condiciones, todas esas rasgos propios de la población no siempre se pueden atender de igual manera. Y eso es importante que en el plan de reconstrucción se diferencie. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura precisamente decía esa parte. Yo no puedo atender con cierto tipo de vivienda a esta población porque esta población tiene sus propias características, sus propias formas de vida y es una etnia que tiene sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, por eso en el plan de reconstrucción se tiene que identificar si en el ámbito geográfico donde se va a formular hay estas poblaciones que tienen que ser atendidas de acuerdo a, como dice acá, los aspectos físicos, culturales, e infraestructura, pero también pueden haber personas de la tercera edad o también personas con capacidades diferentes. Y todo eso son, digámoslo así, enfoques que se tienen que incluir en el plan de reconstrucción. ¿Para qué? Para que podamos darle una atención especializada a estos grupos que pueda atender las necesidades que ellos tienen. Porque si los tratamos por igual a toditos, todos sabemos lo que puede pasar, ¿no? Que se ha venido dando en muchos casos. Entonces, por eso es importante que ustedes, cuando se formule el plan de reconstrucción, ya desde antes inclusive que pase el desastre, se tengan identificadas estas poblaciones que se ubican en los territorios y que son, digamos, con ciertas características culturales, formas de vida diferentes, ¿ya? Para que al momento de que se dé un desastre en la zona, ya se puedan establecer esas acciones dirigidas a esos grupos. Bien, entonces, evaluación, vamos a pasar ahora a esta era la 2.2, vamos a pasar a la 2.3, ¿no? La acción 2.3. Evaluación de los efectos e impacto de la emergencia o desastre e identificación de los riesgos. Entonces, el 3.1 habla de evaluar los efectos e impactos de la emergencia o desastre. Estimar en términos monetarios los efectos del desastre en los sectores sociales, económicos y aspectos transversales. Es decir, determinar el valor de la destrucción de los activos fijos, daños, el valor de los cambios en los flujos de producción de bienes y servicios, pérdidas. Recuerden que eso también lo vimos ayer en rehabilitación. El valor de las erogaciones requeridas para la producción de bienes y la prestación de los servicios, costos adicionales. O sea, aquí tienen unas palabras más técnicas. Efectos sobre la gobernabilidad y gobernanza y estimar el incremento de los riesgos. Entonces, cuando se evalúan los efectos e impactos de la emergencia desastre,
SNP ha sacado una guía. Y ayer uno de sus compañeros, de los colegas que están acá presentes, mencionaba de que había una guía para poder evaluar y calcular estos impactos. Entonces, eso ya es una guía que es un instrumento que ya está establecido por el ente rector y que se puede utilizar para poder hacer estos cálculos. Entonces, habla de qué se determinan estos efectos. Y cuando hablamos de sectores sociales y económicos y aspectos transversales, hay grupos determinados en estos sectores. No son, digamos, el sector social y el sector económico y el aspecto transversal. Les voy a mostrar, voy a llegar a un punto a las 5:30 y les voy a mostrar un cuadrito que lo tengo aparte para que puedan ver cuáles son estos sectores. El Instituto Económico del Perú ha establecido estos sectores para poder establecer ciertas condiciones económicas. Estos son los mismos sectores que se mencionan acá en el plan de reconstrucción y que también habla el plan de rehabilitación. Entonces, con eso ustedes van a determinar ese valor de la destrucción, ¿no? Que son los daños. Como ayer les mostré en imágenes a qué nos referíamos daños. Entonces, cuando se calculan los daños, hay daños, digámoslo así, que son solo afectaciones, que se pueden restablecer con una acción inmediata, y eso es rehabilitación. Pero hay daños que no son, digamos, solo afectación, sino que es una destrucción, en el caso de una vía, o posiblemente un colegio o un establecimiento de salud, ya es ya se ha inhabilitado, ya está destruida esa infraestructura. Entonces ya ese tipo de acciones ya pasan a lo que es reconstrucción. Entonces miren qué interesante y qué importante es la evaluación de los daños y las pérdidas, ¿no? Como dice acá, la evaluación de los efectos e impactos de la emergencia social. Porque ese es el punto de partida para que ustedes puedan decir, estas acciones son para la rehabilitación y estas acciones se pasan a la reconstrucción. De igual manera, lo que es flujos de producción, dice el valor de los cambios en los flujos de producción. Entonces, eso es lo que les comentaba el día de ayer cuando les decía, cuando la unidad productora deja de dar servicios y bienes. Entonces, la unidad productora puede ser un establecimiento de salud, recuerden que es un término que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, puede ser una entidad educativa, puede ser también una carretera, puede ser también un canal de riego, puede ser también un puente, etcétera, etcétera. A eso le llaman unidad productora, ¿no? Aquella que entrega un bien o da un servicio. Y también habla de las erogaciones requeridas para la producción de bienes y la prestación de servicios, que era lo que decíamos ayer, los costos adicionales. ¿Cuáles son esos costos adicionales? Posiblemente sea la limpieza de una vía, que no la tenían considerada, pero es necesario realizarla para poder seguir dando transitabilidad. Entonces, eso es la evaluación de los efectos e impactos de la emergencia. Por esa razón es que es muy importante que ambos procesos estén, digamos, uno continuación del otro. ¿Por qué? Porque es a la hora de la ejecución es donde se observa cómo se articulan estos procesos. Y el estudio socioeconómico, que es el 3.2, y este dice cuantificar y describir las características de la población e infraestructura afectada, aspectos agropecuarios, servicios básicos, servicios educativos, actividades económicas, servicios sociales, servicios municipales, utilizando fichas para recoger directamente la información de estos aspectos temáticos. El órgano ejecutor que elabora y ejecuta el plan integral de reconstrucción, cuando hablamos del órgano ejecutor puede ser el gobierno local, regional o un sector, coordina con el Instituto Nacional de Estadística, Informática y Medicina para la elaboración del presente estudio. O sea, el estudio socioeconómico no es que lo va a hacer directamente el gobierno regional o el gobierno local, sino que se va a apoyar, lo va a coordinar con el INEGI. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el INEGI que tiene todos los datos, toda la base estadística del país y por ende la tiene de cada uno de los departamentos. Recuerden que el INEGI saca toda la información de vivienda, población, economía, producción, etcétera, etcétera. Entonces, este estudio socioeconómico lo tienen que realizar en coordinación con el INEGI. Y el 3.3 es definir las estrategias. Se definen las estrategias a partir del informe de evaluación de efectos e impactos de la emergencia o desastre y del estudio socioeconómico. Entonces, una vez que se tiene la evaluación de estos efectos, una vez que se tiene el estudio socioeconómico,
es donde se establecen las estrategias. Y estas estrategias ya tienen que ver con todas aquellas acciones que van a desarrollar para poder reconstruir mejor. Perdón, está ahí. Entonces, también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ha ocurrido la emergencia o desastre, el plan integral de reconstrucción se desarrollará a partir del informe de evaluación de los efectos e impactos de emergencia o desastre. Siempre recuerden, se dio el desastre, se hace la evaluación de estos efectos, hay un informe de evaluación de estos efectos e impactos y a partir de allí se establecen las estrategias, ¿no? Para poder reconstruir mejor y poder implementar el plan de rehabilitación. El paso 3 ya es lo que es la formulación del plan integral de reconstrucción. Entonces, hablábamos de que primero era, voy a revisar un ratito, hablamos del primer punto que era planificación y organización, ¿no? En el primer paso. El segundo paso hablamos de el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico es muy importante que se desarrolle con todo lo que nos indica, de todo lo que nos establece, porque ese es el punto de partida para poder establecer estrategias. Si un estudio socioeconómico no recoge toda la información de afectaciones en el ámbito económico, hablamos de pesquerías, si es que hay zonas de pesca, artesanías, si es que hay artesanos en la zona, de también áreas productivas agrícolas, también es necesario recopilar toda esa información y que todo eso se refleje en el estudio socioeconómico. Asimismo, con lo que es las pérdidas y lo que es los daños, se establecen las estrategias para lo que es la reconstrucción física, ¿no? Para poder reconstruir toda la infraestructura física, porque el cálculo de esto, la evaluación de estos daños y pérdidas, es lo que les va a permitir a ustedes poder definir qué tipo de intervención se va a realizar. Por ejemplo, voy a detener aquí un poco, hay un sismo, ¿no?, en una zona determinada, y de 50 viviendas que estaban en ese sector, supongamos que 20 son destruidas totalmente. Pero además de que se destruye estas 20, esa zona, esa área geográfica, el suelo no es el adecuado. Se hace una evaluación del riesgo, porque en lo que es reconstrucción se van a tener que hacer varios estudios de evaluación de riesgo. Y se determina que esta zona es de muy alto riesgo y encima es no mitigable. Entonces, a partir de ese estudio, se determina lo que es las acciones o las estrategias que se van a implementar para poder reconstruir mejor. ¿Qué significa? Esta población no le voy a construir su vivienda en esa zona que ya se ha determinado que el suelo no es el adecuado, sino que es necesario plantearse y comenzar a pensar en que se tiene que hacer un reasentamiento poblacional. Y esa ya es una estrategia que tiene sus propios procedimientos para poder desarrollar. Entonces, si se fija, porque es muy importante que se haga toda esta evaluación de estos efectos e impactos. De igual manera, para lo que es la parte agropecuaria, la parte agrícola, muchas veces se destruyen canales de riego que afectan o que hacen que hayan pérdidas de ciertos productos. El fenómeno del Niño fue uno de los, digamos, desastres del 2017 que más pérdidas agrícolas se presentaron. ¿Por qué? Porque afectó grandes hectáreas de cultivos y estos cultivos no podían ya producir la fruta, las verduras, todo lo que tenía que salir de esa cosecha y todo lo que fue el sector agrícola tuvo pérdidas. Entonces, como hay pérdidas, que se establecen prácticamente muchos agricultores no tenían para poder seguir la siguiente siembra que tenían que hacer en el siguiente ciclo que ellos trabajan. Entonces, ¿qué hizo en este caso lo que era la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción con Andes se establecieron bonos agrícolas que se le entregaron a estos agricultores, pero esos bonos eran, digamos, recuperables, no fue que le dieron y él quedó, no. Esos sí fueron préstamos que hicieron a los agricultores y ellos con estos préstamos reactivaron nuevamente su economía.
Pero, ¿cuál fue el punto, digamos, de partida para poder definir esta estrategia? El cálculo de las pérdidas. ¿Cuántas pérdidas habían tenido los agricultores? Entonces, todas estas evaluaciones que ustedes van a realizar, por eso es importante que en el equipo técnico estén incorporados los de planificación y presupuesto, porque ellos tienen, digamos, estos conceptos claros y son los que van a apoyar en la elaboración del plan de reconstrucción. A ver, quiero mostrar, voy a hacer un registro de la presentación. Quiero mostrarles los sectores, porque eso es muy importante que ustedes lo manejen. Los sectores también los pueden encontrar, como les decía, en el Instituto Económico del Perú. Voy a buscar el archivito para mostrarles. Bien. Cuando hablamos, observan la presentación, me confirman, por favor. ¿Me escuchan? Sí, sí, ingeniero, sí se ve. Listo. Okay. Sí, le escuchamos, ingeniero. Okay. Miren, estos sectores son los que ha establecido el Instituto Económico del Perú y a partir de ellos es que digamos, se elabora, se basan las evaluaciones en lo que es el plan de rehabilitación y el plan de reconstrucción. Entonces, cuando se habla de un sector primario o agropecuario, en el sector agropecuario, se habla de lo que es la agricultura, la pesca artesanal, la ganadería y lo que es, la silvicultura. Cada uno de ellos tiene que ver con el cultivo de la tierra, la pesca artesanal es la pesca a pequeña escala, la ganadería, que es la crianza de animales, como parte, dice los seres humanos, con intención de que con ellos se produzcan bienes o servicios tales como carne, cuero, leche y huevos, y la silvicultura, que tiene que ver con todo lo que es extracción de recursos maderables y no maderables de superficies costosas. El sector terciario o servicios, porque también el sector productivo está lo que es servicios. Entonces, en lo que es servicios, estamos hablando de comercio, minorista y mayorista. Por eso es que es muy importante que los especialistas o los profesionales de desarrollo urbano se involucren, porque ellos tienen un catastro. O sea, la mayoría de los distritos a nivel nacional no tienen catastro, pero sí tienen un plano de uso del suelo. Y en ese plano están establecidos a qué se dedica cada uno de los pedacitos que conforman las áreas urbanas y rurales. Entonces, lo que es comercio minorista y mayorista, actividades bancarias, todo esto tiene que ver con los sectores productivos, restaurantes, hoteles, servicios de turismo, servicios privados de salud y educación. Entonces, todo esto se tiene que identificar en el plan de reconstrucción cuando habla de los sectores productivos. Y tenemos el otro sector productivo, que es el sector secundario o industrial. Y este está vinculado a actividades artesanales y de industria manufacturera. O sea, que nos referimos a aquellas personas que elaboran a mano, con ayuda de herramientas manuales, todas aquellas artesanías bonitas que hay, ¿no?, en diferentes lugares de nuestro país. Y las manufactureras son los bienes de producción, los consumos y la prestación de servicio a la comunidad. La maquinaria, la materia prima, artificial, la producción de papel y cartón, construcción y distribución de agua. Entonces, si se fijan, estos son los sectores. Voy a dejar de presentar esto. Esto, como les decía, lo pueden ver, buscar en el IEP, que es el Instituto Económico del Perú, y es cuando habla de los sectores acá, ¿no? Lo que se refería en nuestra presentación del plan. Cuando hablaba de todo lo que era el estudio socioeconómico, ¿no?, de los diferentes sectores económicos. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer ahorita una pausa. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Se me
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Porque hay otro. Ya. Buenas. Es ingeniera. Sí. Ante todo, felicitaciones por el tema que está tocando con toda minuciosidad. Es esto. No dicen, en las normas dicen que la reconstrucción es por sectores. Entonces, cuando se tiene que hacer un proyecto, un plan de reconstrucción, se dice se tiene que hacer el grupo de trabajo. Vean, entonces, esto quisiéramos que se defina. Por ejemplo, en un gobierno regional, el grupo de trabajo, no es verdad que lo forman los directivos del gobierno regional. Y no, los miembros de los sectores a veces no son parte de ese grupo de trabajo. Entonces, ¿qué? El grupo de trabajo hace el trabajo, el plan, y los deriva al sector, o lo hace el trámite ante el NEP y luego lo deriva para ejecución al sector. Gracias. Ok. A ver, el grupo de trabajo, como lo define la norma de la gestión de riesgos desastre, la 29664, está conformado en principio por digámoslo así, por el que tiene el cargo de mayor jerarquía en una entidad. El alcalde, o el gobernador regional, o el ministro, ¿no? Ese es, digamos, de mayor jerarquía. Y tiene otros, lo conforman todos los jefes también que están en el segundo nivel de jerarquía. Si hablamos de un gobierno local, ya sea provincia o distrito, estamos hablando de que el de mayor jerarquía sería el que dirige el grupo de trabajo, el alcalde. Y los que conformarían ese grupo de trabajo son todos los gerentes de las diferentes gerencias de esa municipalidad. El gerente de desarrollo urbano, el gerente o jefe de defensa civil o gestión del riesgo desastre, ¿no? Porque tienen diferentes nombres. El gerente de planificación y presupuesto, el gerente de desarrollo económico, etcétera, en la alcaldía. Si es de gobierno regional, recuerden que son direcciones regionales. Entonces puede ser el director de, la cabeza sería el gobernador regional, ¿no? El que preside, y los que lo conforman el grupo de trabajo sería el gerente regional de educación, el gerente regional de salud, el gerente regional de infraestructura, el de planificación y presupuesto, el de riesgo de desastre, ¿no? Y etcétera. Todos los gerentes, todos los que tienen, o director también, algunos se llaman directores, todos los que tienen el cargo, el segundo nivel de decisión en una entidad. Y si el ministerio, pues será el ministro el que va a dirigir, y después vienen los directores. Entonces, ellos son el grupo de trabajo, pero no directamente ellos elaboran los planes, ¿no? Hablemos de plan de reconstrucción, rehabilitación, etcétera, sino que designan un equipo técnico. Pero este equipo técnico tiene que salir de cada una de las estructuras que conforman al grupo de trabajo. Y las claves, como decíamos ahora, pues las claves, las 4 claves para hacer el plan de reconstrucción, planificación de presupuesto, gestión de riesgos, desarrollo urbano y desarrollo económico, ¿no? Y después las otras también se pueden involucrar o se tendrían que involucrar dependiendo de qué tipo de información es la que se va a incluir en este plan de reconstrucción. Ahora, recordemos algo más. Además de que el grupo de trabajo es el que decide, el que aprueba este plan, pero el equipo técnico lo ejecuta, lo desarrolla, o sea, mejor dicho, lo elabora, lo formula. Pero además de eso, también hay que tomar en cuenta de que dentro del equipo técnico pueden entrar también a otros profesionales que no precisamente pertenecen a la municipalidad o al gobierno regional. Puede ser que sea un profesional de alguna universidad, que tenga alguna, digamos, formación, que sea un buen apoyo para este plan, para esta formulación. También puede ser un profesional de alguna entidad privada, etcétera, ¿no? Entonces, no es limitante quienes conforman el equipo técnico, pero sí el grupo de trabajo es el que designa a este equipo técnico. Entonces, no confundamos. El equipo técnico, el grupo de trabajo es el que habla la ley 29664 y que está presidido por el de mayor jerarquía, y después los que están en el segundo nivel de mando, digamos los que manejan todo el tema de la estructura
de una entidad. Y el equipo técnico es el que se designa para realizar cierta tarea, en este caso el plan de reconstrucción. Ahora, si lo envían al MEF, si lo envían, bueno, eso no necesariamente se tiene que enviar al MEF, al ETA, no. Elaboran el plan de reconstrucción, pero también a la vez se va coordinando y articulando con los sectores. Porque, a ver, recuerden cuando decíamos ámbito, ¿no? Al inicio, hay un ámbito local, un ámbito regional y un ámbito nacional. Si el plan de reconstrucción lo hace para un departamento, pero este departamento fue afectado de tal manera que pudo ser que se declarara una emergencia 4, entonces todos los sectores se van a involucrar. Pero si este departamento tiene un desastre que no ha, digamos, rebasado su capacidad técnica o su capacidad económica, pero sí algunas acciones que va a desarrollar en su plan de reconstrucción tienen que involucrar a ciertos ministerios, también los invita para que puedan participar y también intervengan y ejecuten algunas acciones. No es que el sector va a elaborar el plan si es que no está involucrado dentro de lo que es un plan nacional, ¿no? Sino que es parte de los que van a ejecutarlo o van a intervenir de cierta manera. ¿Quedó claro o todavía no? A ver, ¿respondí a su pregunta? Bueno, sí, ingeniera, le agradecemos bastante. El tema es, no sé si comparía, claro, cuando se hace ese plan de reconstrucción, dicen que debe ser el sector, ya, lo hace el municipio. ¿Cómo orientamos a un municipio distrital? No, si es, por ejemplo, un canal de irrigación, ¿eso lo envía al MEF directo o lo manda al Ministerio de Agricultura? A ver, estamos hablando de un plan integral de reconstrucción o de una intervención puntual, porque allí ya es otro asunto. O sea, si es una intervención puntual, pues va al sector que tenga que intervenir, ¿no? Pero si es el plan, si es la formulación del plan integral de reconstrucción, aquí se entra en un proceso de coordinación, de articulación, mejor dicho, de negociación con todos los sectores que se van a involucrar, ¿ya? Para que se tenga claro, el plan de reconstrucción, por ejemplo, el de Piura está elaborando un plan de reconstrucción. Y aquí se van a involucrar, no sé, 3 o 4 sectores. Y esos sectores van a intervenir con ciertas acciones, ya tienen el presupuesto designado. Pero, ¿qué hizo el gobierno regional de Piura? Coordinó con ellos para que, digamos, formen parte del plan integral y decirles cuánto es intervención. Pero quien está formulando el plan de reconstrucción es el gobierno regional. Les convoca a los sectores o les da a conocer a los sectores para que intervengan en alguna acción que les compete a ellos, ¿ya? Directamente. Pero no digamos que yo le digo, ven y ayúdame a hacer el plan, no, sino que les presentan el plan o en el camino de la formulación del plan hacen la coordinación para que puedan involucrarse con recursos y poder ejecutar esa obra, ¿ok? O ese proyecto o esa intervención social, porque recuerden que no solo es infraestructura el plan de reconstrucción, sino que habla de recuperación física, social y reactivación económica, ¿ok? Bien, un ratito, me van a dar un tiempito. Ya, listo, gracias. Vamos a continuar. Entonces, el paso 3, una vez que ya, digamos, han hecho la evaluación de los efectos e impacto de la emergencia o desastre e identifican los riesgos, porque recuerden que van a reconstruir mejor, entonces en el proceso de formulación del plan integral de reconstrucción se identifican los riesgos, porque no vamos a construir donde hay zonas de alto riesgo no mitigable o de alto riesgo, sino que esas zonas ya prácticamente pasan a ser zonas inhabitables y hay un procedimiento para declararlas inhabitables. ¿Bien? Pero esto ya es otro procedimiento que lo considera dentro de lo que es la formulación, lo que es el plan integral de reconstrucción.
Entonces, el paso 3 es la formulación del Plan Integral de Reconstrucción. ¿Y qué tiene que ver con la formulación? Bueno, las acciones que se realizan son 4. La estrategia para la reconstrucción, la identificación de necesidades para la reconstrucción, la evaluación de la capacidad de financiamiento, ahí es donde viene cuánto dinero tengo para poder ejecutar este plan, y la implementación del Plan Integral de Reconstrucción. A ver, la acción 1. La acción 1 es la estrategia para la reconstrucción. Dice, las estrategias identificadas deben ser consideradas sobre los daños y pérdidas estimados en los informes de evaluación de efectos e impacto del emergencia de salud. En base a eso que ya evalué, que ya calculé, que ya sé cuánto se me ha dañado o perdido, ¿no? Me perdieron, no sé, 100 kilómetros de carretera. Ya sé cuántas carreteras fueron destruidas, cuántos kilómetros de carretera. Entonces, establezco la estrategia, pero de repente, en estrategia tengo que incluir también al Ministerio de Transporte, ¿no? Y Comunicaciones. Entonces, las estrategias se tienen que establecer en dependencia del sector. Si ustedes ven este cuadrito, dice sector educación, la estrategia es el restablecimiento del servicio educativo, porque eso es lo que vamos a restablecer, el servicio, ¿no? No es que vamos a restablecer la infraestructura, no, porque lo que hace el sector educación es entregar un servicio. Salud, la estrategia es restablecimiento del servicio de salud. De igual manera, puede ser que no se haya dañado la infraestructura, pero sí el equipamiento. Entonces es necesario restablecer o entregar ese equipamiento, el que volver a contar con ese equipamiento para poder brindar el servicio de salud. Porque de igual manera el sector salud lo que entrega es un servicio. Vivienda incluye el saneamiento. Recuerden que vivienda es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero al sector se le llama sector vivienda. Entonces, reconstrucción de núcleos urbanos, programas de estrategia, programas de viviendas adecuados y acondicionados para atender a las familias damnificadas, restablecimiento de servicios básicos de agua potable y alcantarillado, ¿no? Entonces, en el caso de vivienda, entrega servicios y entrega bienes. ¿Por qué? ¿Cuál es el bien? El bien es la vivienda, programas de viviendas adecuadas. Entonces, eso ya es una entrega de un bien. Eso es lo que hace el Ministerio de Vivienda. Pero también entrega el servicio, ¿no? El servicio el restablecimiento del servicio de agua y de alcantarillado. Entonces, esas son las estrategias que se van estableciendo de cada uno de los sectores. ¿Por qué es necesario identificarlo así por sector? Porque también de esa manera ustedes pueden, digámoslo así ustedes, son parte de un gobierno regional o un gobierno local, establecer las coordinaciones y negociaciones con cada uno de los sectores. Cultura, reconstrucción del patrimonio cultural, de repente fue afectado alguna zona, digamos que es patrimonio, y se hace la articulación con cultura. Asistencia y protección social, restablecimiento del servicio de asistencia y protección social, seguridad y defensa nacional, restablecimiento del servicio de la seguridad y defensa nacional. Agropecuario, restablecimiento del sistema productivo de apoyo. Esas son las estrategias nada más. Después de las estrategias vienen lo que es los programas, los proyectos y las actividades, ¿no? Que van a conformar su plan integral de reconstrucción. Identificación de necesidades para la reconstrucción. Bueno, ya tengo mis estrategias, ahora identifico las necesidades de cada una de las estrategias que voy a realizar por sector. Entonces, ¿qué permite? Identificar acciones, actividades y proyectos. Un ejemplo, identifico una necesidad. Hubo una población, mejor dicho, hablemos de una comunidad que se vio afectada porque se destruyó su sistema de agua, ¿no? No tienen agua de consumo humano. Entonces, es necesario hacer estrategias, las que digamos anteriormente, ¿no? Un restablecimiento del servicio de agua potable. Entonces, esa es mi estrategia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué necesidad tienen ellos? De que se le entregue el servicio, ¿no? De agua, que puedan volver a contar con el servicio de agua de repente en su casa. Porque lo mejor era un sistema que les llevaba el agua hasta sus casas. Entonces, allí yo ya identifico las acciones, la actividad y el proyecto que tengo que realizar. ¿Y orientado a qué? En este caso, a la recuperación física, ¿no? Porque voy a recuperar el servicio mediante la construcción de un sistema de agua o mediante la reconstrucción del sistema de agua que fue dañado por un desastre ético.
Entonces, ese, digamos, es el, digamos decir, el ciclo que tiene que construir en el plan integral de reconstrucción, un procedimiento, ¿no? Identifico la necesidad en base a mi evaluación de pérdidas y daños, identifico después las acciones, las actividades y los proyectos que voy a realizar para poder solucionar esa necesidad, y va orientado en este caso a la recuperación física. Si fuese tal de repente que las familias necesitan un apoyo económico, y pongo este caso que es bien claro y me encanta este caso fue en Catacaos, Piura. Allí había un grupo de mujeres que eran artesanas. Entonces, ellas cuando se da el fenómeno del niño costero, prácticamente quedaron sin nada. O sea, ustedes saben que el fenómeno del niño costero, creo que hay alguien de Piura, prácticamente inundó todo Catacaos. Y muchos de estos artesanos perdieron todos sus insumos. No tenían nada para poder comenzar. Entonces, Naciones Unidas, claro, el gobierno regional, haciendo las negociaciones con la ONG, en este caso el programa de Naciones Unidas, estableció un programa de reactivación económica dirigido a mujeres nada más, porque era con este enfoque de género, pues a mujeres, dirigido a estas mujeres que eran artesanas. Y les entregó recursos para que ellas pudieran hacer una reactivación económica. ¿Y en qué consistía? En que ellas compraron insumos para poder, y también pues todos sus telares y todos su establecimiento que se había destruido, volver a recuperar todo su taller. Entonces, recuperaron su taller, comenzaron a realizar todo su trabajo artesanal, pero además de eso, ellas eran mujeres artesanas de estos sombreros bonitos que hay en la zona de Piura. Tenían un canal de comercialización que se había cortado por el fenómeno del niño. También volvieron a recuperar ese canal de comercialización que era al exterior. Ellas exportaban este tipo de sombreros y volvieron a restablecer, miren, esta es la reactivación económica, digamos, esa línea de trabajo que tenía, la reactivaron con ese programa y pudieron salir adelante y volver a tener su medio de vida. Entonces, estas mujeres recibieron un apoyo, pero ese apoyo no era para que, no era un bono para que ellas puedan estar ahí sentadas esperando otro bono, ¿no? No, un programa que se implementó y es real, ustedes lo pueden buscar en la web, que se implementó con ellas y reactivaron la parte económica. Entonces, ese es el medio de vida que se recuperó. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede identificar esa necesidad, identificaron la necesidad de estas mujeres, plantearon un programa con sus proyectos, ¿no? Recuerden que un programa contiene varios proyectos y lo orientaron a una reactivación económica. Por eso es muy importante cuando se hace la evaluación de daños y pérdidas, porque en base a eso es que se establecen estas necesidades. Pues esa es la identificación, ¿no? Esa es la identificación de la necesidad y que termine en establecer un programa, un proyecto o una acción que permita estas tres cosas que vemos acá, ¿no? Estos tres componentes: recuperación física, recuperación social y reactivación económica. A ver, dice acá, dice, el plan de reconstrucción se elabora cuando se ha dado un estado de emergencia o también por alto deterioro, por el tiempo o uso. A ver, recuerden que el plan de reconstrucción es después de un desastre. Si hablamos decía, por alto deterioro, por el tiempo uso, estamos hablando del proceso ¿de cuál? A ver. El proceso de reducción del riesgo, ¿no? Entonces, es una gestión correctiva. Antes de que pase un desastre, todo lo que hagamos es prevención y reducción del riesgo. Estamos haciendo una corrección. Si hay un establecimiento X por alto uso, con el tiempo se deterioró, o sea, es es antiguo, digamos, es un tiempo de antigüedad mayor que ya no puede prácticamente esa infraestructura seguir dando más. Eso no es reconstrucción, eso es prevención o reducción del riesgo. Reconstrucción, estamos hablando post desastre. Por eso yo les enseñaba la línea, ¿no? Al inicio, cada uno de los procesos. El proceso de reconstrucción está después de que se dé un desastre. ¿Ok?
dice, si hablamos de reconstrucción, en el caso de una infraestructura educativa, ¿cómo se va a restablecer el servicio educativo y no reconstruir la infraestructura educativa? Bueno, es que depende, por eso les decía, la evaluación de daños y pérdida es la que les va a decir cuál es la estrategia, se van a identificar esa necesidad. Si el establecimiento educativo, perdón, si la entidad educativa, la infraestructura se dañó, está destruida, pues claro que se tiene que reconstruir, ¿no? Otra vez la infraestructura, de repente a lo mejor ni en el mismo sitio, se tiene que buscar otro terreno, otro espacio para poder reconstruir. Pero si esa infraestructura no fue dañada, un ejemplo, fenómeno niño costero, mucha infraestructura no se dañó, solo digamos, fue afectada en algunas áreas. Y eso fue lo que ellos rehabilitaron o reconstruyeron, solo esas partes. Pero no hubieron colegios que fueron afectados, incluso que se ensuciaron, que se llenaron de lodo, pero no se dañó la infraestructura. Entonces, eso ya son las necesidades, la identificación de necesidades. Por eso es que es importante, repito, hacer la evaluación de daños y pérdidas, porque ahí es donde van a identificar cuáles son las necesidades y establecer este procedimiento que les estoy mostrando ahorita, y identificar aquellas acciones que van a realizar. ¿Ok? Bien, sigamos. La identificación de necesidades para la reconstrucción, que es el punto, la acción 3 de lo que estamos hablando del paso 3 en la formulación del plan de reconstrucción. Entonces, la identificación de necesidades para la reconstrucción tiene 3 componentes, como les decía, los 3 que mirábamos acá en la parte derecha: recuperación física, social y económica. Y cuando hablamos de la social, vamos a hacer fortalecimiento de la población de las distintas localidades afectadas, reconstruir con respeto, y protección a las características del entorno natural y de las costumbres locales. Por eso es importante identificar las poblaciones de acuerdo a su cultura, su idiosincrasia. Y la visión estratégica con fines de limitación, restablecimiento emocional, familiar, tolerancia y justicia social, acceso al desarrollo y demás derechos inherentes a la persona, y evitar la reconstrucción en zonas de alta exposición al riesgo. Por eso siempre en la reconstrucción se realizan evaluaciones de riesgo, como les decía anteriormente, porque siempre se tiene que identificar y evitar esas zonas de alto riesgo. O sea, no vamos a poner a la población o no le vamos a reconstruir a la población el colegio o la institución educativa donde el hueco se lo va a llevar otra vez, ¿no? Entonces hay que hacer esa identificación. Reactivación económica, recuperación de las actividades productivas de las localidades afectadas que han perdido medios de subsistencia. Recuperación de los sectores agropecuarios, industrial, lo que les decía, los sectores productivos, ¿no? Que les comentaba en los cuadritos que les mostré, agropecuario, industrial, comercial, artesanal, turístico y otros. Se diseñan y se ejecutan programas y proyectos de recuperación de actividades económicas que predominan en la zona afectada. Programas de empleo temporal. Como decíamos, estos programas de empleo temporal empiezan a dar las primeras acciones o los primeros pasos en la rehabilitación y se continúan en la reconstrucción si es necesario continuar con estos procesos. Provisión de insumos y capital de trabajo, ¿no? Un ejemplo, ahorita en Amazonas hubieron agricultores que fueron muy afectados. No tienen recursos económicos en estos momentos para poder reactivarse otra vez. Se les entrega, no sé, bonos, préstamos, con la estrategia que se tenga que implementar. Y a partir de ello, ese es el capital de trabajo, ¿no? Que se les está provisionando. Y a partir de ello, ellos empiezan a hacer todas sus acciones para reactivación económica, para restaurar sus niveles de producción y actividades económicas. Entonces, eso no siempre, yo siempre digo, dependiendo del tipo de programa, del tipo de orientación que se le dé a la entrega de préstamos o bonos, es que vamos a recuperar la parte económica, vamos a reactivar la parte económica. Eso es la estrategia que se tiene que identificar de manera adecuada para que sí pueda resolver la finalidad que se busca, ¿no? Y la recuperación física
Tiene que ver, como les decía, reconstrucción de la infraestructura o edificaciones públicas destruidas, infraestructura de servicios públicos, edificaciones esenciales de infraestructura social, estamos hablando de colegios, puestos de salud, etcétera, y productiva a mediano y largo plazo en las localidades afectadas. Por eso es que la reconstrucción es un tiempo mayor, porque no siempre lo van a poder resolver en 3-4 meses. ¿Por qué? También por los procesos, ¿no? de contratación y todo eso. Y también en lo que es la recuperación física se tiene que incorporar el concepto de reconstruir mejor para garantizar la resistencia de las nuevas construcciones ante la presencia de eventos. Mejore la calidad de los activos físicos destruidos, dice, modernización tecnológica, introducción de normas de diseño, adquisición de terrenos seguros e incorporación de medidas de prevención y reducción de riesgos. Entonces, aquí en la reconstrucción sí es, digamos, muy importante revisar y analizar cómo se va a reconstruir mejor. De repente este colegio estaba, digamos, con una tecnología antigua, en la reconstrucción le podemos brindar mejores condiciones a los estudiantes. O, por ejemplo, un establecimiento de salud que en ese momento de que pase el desastre, posiblemente ya era muy, digamos, el servicio que entregaba ya no daba para toda la población ubicada en esa zona. Entonces se puede ampliar el servicio y reconstruir mejor. O sea, esa, digamos, la bondad de lo que es el proceso de reconstrucción. En el plan integral de reconstrucción se puede mejorar esas condiciones, que no se hacen en rehabilitación, porque rehabilitación solo es recuperar servicios y comenzar a dar los primeros pasos para lo que es los medios de vida. En cambio, en reconstrucción sí podemos establecer estrategias, proyectos, programas bien claros, adecuados y con mejoras. Por eso hablamos de reconstruir mejor, ¿no? Y la acción 3.3, esta era la 3.2, evaluación de la capacidad de financiamiento. Aquí viene el dinero, ¿no? Como decía uno de ustedes, si no hay recursos, si no hay dinero, no vamos a poder implementar un plan. Cualquier plan, llámese plan de reconstrucción, plan de prevención, plan de educación, etc. Entonces, cuando se evalúa la capacidad de financiamiento, bueno, si es que lo está haciendo el gobierno regional, primero evalúa cuánta capacidad económica tiene el gobierno regional. Presupuesto por resultado, programas presupuestales. Recuerden que yo les decía anteriormente, no solo la 0068, que es para la gestión de riesgo de desastre, es la que puede utilizar para este tipo de planes, no. Hay otros programas presupuestales, 0048, 0061, 0089, por ejemplo, el programa presupuestal que tiene que ver con desarrollo urbano, ¿no? Con planificación urbana, con ordenamiento territorial. Ese programa presupuestal me puede apoyar y puedo yo también, a partir de ese programa presupuestal, establecer acciones de desarrollo urbano en mejora de lo que es la reconstrucción. Entonces, no nos cerremos, o mejor dicho, no nos pongamos a pensar de que solamente, como esto es gestión de riesgo desastre, la 0068 puedo yo habilitar de mi presupuesto. No, también hay otros programas presupuestales que pueden hacer uso para lo que es el plan de reconstrucción. Plan de incentivo a la mejora de la gestión y modernización municipal, fondos de transferencia, fondo para la inclusión económica en zonas rurales, o sea, todo lo que tiene que ver con los presupuestos por resultados. También recuerden que está la protección financiera, hay una estrategia integral de protección financiera ante el riesgo de desastre asociado a fenómenos naturales, hay un fondo para intervenciones ante la ocurrencia que es el FONDE, están los préstamos de la cooperación, los fondos de estabilización fiscal y la transferencia del riesgo de bienes y servicios públicos y privados. Por ejemplo, en nuestro país es muy baja este tema de lo que es la transferencia de riesgo. Miren,
en el 2010, el terremoto de Chile, ¿se acuerdan? Febrero, creo que fue el 10 de febrero del 2010 en Chile, hubo un terremoto que les destruyó, recuerdan que fue terremoto y tsunami, que les destruyó prácticamente toda la costa chilena, afectó varias ciudades de la costa chilena, pero también afectó muchas edificaciones, incluso puentes, incluso vías, incluso de estas vías que son a desnivel. Pero ¿qué pasó? Miren, si ustedes revisan, hay un documento que elaboró una empresa de seguros de Chile, que prácticamente el 70% de todo lo que era la infraestructura que se dañó en ese terremoto del 2010 de Chile, la reconstruyeron con fondos de transferencia del riesgo, o sea, fondos de los seguros. Mucha de esa infraestructura estaba asegurada, tenía seguros, y como tenía el seguro, el gobierno de Chile no sacó dinero de lo que es el dinero del presupuesto de la nación, no, sino que las aseguradoras construyeron muchas de estas edificaciones, reconstruyeron muchas de estas edificaciones. Entonces, eso es algo también que deberíamos poco a poco incentivar en nuestro país. Se construye una edificación y que se haga que se asegure. Y por eso es que, miren, es tan triste este tema de las familias que se ubican en zonas de alto riesgo, laderas, a orillas del río, etcétera, porque cuando hay un desastre, ese desastre se lleva a la vivienda y la destruye y no la van a recuperar. O sea, no van a poder recuperarla hasta que ellos puedan volverla a construir, porque tampoco la pueden asegurar. Las aseguradoras no le van a asegurar una vivienda que está construida en una ladera, que saben que cualquier terremoto puede sufrir un colapso, ¿no? Puede destruirse, pero además de eso, puede estar en una ladera, pero estar bien construida también, con todas las técnicas, ¿no? De ingeniería. Pero si tampoco tiene eso, si los materiales son de mala calidad, si la construcción es de mala calidad, tampoco pueden asegurar. Entonces, ese es uno también de los puntos que debemos de ir de a poco mejorando en nuestro país, porque la protección financiera también tiene que ver con eso, en transferir el riesgo a un tercero. Fenómeno del niño costero, prácticamente toda la infraestructura la tuvo que reconstruir el Estado peruano, porque no había nada asegurado. Y si había algunas cosas aseguradas, sería no sé, lo mínimo, porque prácticamente acá en el país no hay esa cultura de asegurar la infraestructura esencial, como decimos en gestión de riesgo. Entonces, eso también es parte de la protección financiera, la transferencia de riesgo. Entonces, esas son las evaluaciones de la capacidad de financiamiento que debe de haber también al momento de formular el plan integral de reconstrucción. Evaluar la capacidad que tienen como entidad o como gobierno regional o local, ¿no? Pero también evaluar todos los demás presupuestos que tenemos disponibles o demás instrumentos financieros que existen en el país. Entonces, esa es la evaluación de la capacidad de financiamiento. Inclusive, hay mucha infraestructura que la gestiona o la administra el sector privado. Y cuando se destruye, como el caso que le explicaba ayer de la vía, el gobierno no invierte un sol, porque quien tiene que hacer el restablecimiento de ese servicio es la empresa que está siendo concesionada, la concesionaria. Ella tiene que restablecer el servicio. A veces nos quejamos, ¿no?, de los que cobran peaje, pero si hay un desastre, un ejemplo acá en Lima, que también hay varios vías que se cobran peaje, si hay un sismo y esa vía se destruye, esta empresa tiene que asumir la reconstrucción de esa vía, de esa vía, de esa carretera, porque para eso es la concesión. No solo es para recibir el dinero que se le paga por el peaje, no, sino que es que al momento del desastre también actúen. Y eso es también transferencia del riesgo, ¿no? Que no todo salga del dinero del Estado. Entonces, por eso es muy importante esa evaluación y de la capacidad financiera, porque ustedes se van a dar cuenta ahí cuánto puede el gobierno regional y cuáles
acciones las va a realizar el sector privado, las puede realizar una organización no gubernamental, o las puede realizar un sector determinado que tenga competencia en esas acciones. ¿Ok? Bien. Y en la acción 3.4 es la implementación del Plan Integral de Reconstrucción. Una vez identificadas las necesidades para la reconstrucción, actividades, proyectos y acciones, se debe hacer la programación para la ejecución del Plan Integral de Reconstrucción. Entonces, una vez que ya identificaron necesidades, establecieron esas actividades y esos proyectos, esos programas, de acuerdo a cada sector, se establece el cronograma. ¿En cuánto tiempo se va a reconstruir esas infraestructura, o se va a realizar esa reactivación económica, o se va a sostener a esa parte emocional, social de las familias o de las personas afectadas en el tiempo? Siempre tienen que ponerse tiene que tener una programación, ¿no? El Plan Integral de Reconstrucción. Dice, los proyectos de infraestructura los evalúa el proyecto. Así es, los evalúa el proyecto, exactamente. Bien, paso 4, ya. El paso 3, bueno, hablábamos de lo que era, ¿no? ¿Qué era el paso 3? Formulación, decía, del Plan Integral de Reconstrucción. Ya tenemos las actividades, ya tenemos, perdón, tenemos los programas, tenemos los proyectos, tenemos las actividades definidas por cada uno de los sectores que van a estar involucrados. Nuestras estrategias ya las tenemos, ya tenemos la programación. Y el paso 4 es la validación, aprobación, difusión, seguimiento y evaluación del Plan Integral de Reconstrucción. Siempre es importante hacer todo lo que es la validación, validar el plan, ¿no? Aprobación, difusión, seguimiento y evaluación. ¿Qué es la validación? Bueno, la versión preliminar del Plan Integral de Reconstrucción debe ser consultada al grupo de trabajo para la gestión del riesgo. Recuerde que quien está elaborando el Plan Integral de Reconstrucción es el equipo técnico. Pero el equipo técnico no es el que va a decidir, no es el que va a aprobar, no es el que va a dar el visto, sino que es el grupo de trabajo. Entonces, una vez que el equipo técnico tiene listo su plan integral elaborado, se lo presenta o mejor dicho, se lo da consulta al grupo de trabajo. Con el objeto, dice, de recoger opiniones y aportes que, de ser apropiados, se incorporan a la versión final del plan. Se puede implementar diferentes estrategias para la consulta: exposiciones, solicitud de opinión de expertos, foros, mesas de trabajo, etc. Entonces, hay diferentes formas, ¿no?, de hacer esa socialización, como se le dice también a esta parte, para poder validar el plan integral de reconstrucción. O sea, no es que el plan integral lo hizo el equipo técnico y el equipo técnico dijo, ya, está listo, así queda. No, porque recuerden que quien asume la responsabilidad de este plan es el grupo de trabajo. Aprobación. Para la aprobación del plan integral se requiere que el grupo de trabajo, su conformidad, siempre por escrito. Recuerden que todo siempre tiene que ser con documento oficial. Su conformidad técnica y el nivel de gobierno correspondiente, ya sea el gobierno regional o local, otorgue la aprobación política mediante la ordenanza que corresponde. Eso es muy importante. El grupo de trabajo ya da la, digamos que sí, me parece bien, ya está listo, ya está con todo lo que tiene que contener el plan integral, ya tiene todas las acciones, los proyectos, los programas, ya pues hicieron toda la revisión y da digamos, su conformidad. Pero después de esto también tiene que tener una aprobación como ordenanza, y pasa, ¿no?, a lo que es los regidores o lo que son los consejeros regionales. Entonces, esa es, digamos, la instancia que tiene que aprobarlo ya con un documento, con una ordenanza. ¿Por qué? Porque, como siempre les digo, estos instrumentos, estos planes tienen que ser vinculantes. ¿Y qué los hace vinculantes? Una ordenanza regional o municipal, para que pueda, uno, toda la gerencia, todos los directores, todo el personal de esa entidad lo ejecute y sepa que hay que ejecutar este plan. Y dos, para que también, una vez que se haga la gestión o se vaya a hacer la coordinación con el sector o el organismo no gubernamental o la empresa privada, también tenga el sustento, porque ellos también necesitan tener un sustento para poder apostar para ese plan integral y poder ejecutar las acciones que están ahí. Entonces, eso es la aprobación y la difusión. Aprobado, dice formalmente, el plan integral de reconstrucción debe ser difundido de manera física y virtual a la población y al Estado peruano.
Entonces, el plan integral de reconstrucción no se guarda en un cajón, no, se publica. ¿Se acuerdan cuando la Autoridad de Reconstrucción terminó de elaborar o de formular el plan integral de reconstrucción? Fue difundido, está en la página de la Autoridad de la Reconstrucción, está allí el plan integral de reconstrucción. Entonces, siempre se difunden estos instrumentos para que también la población sepa lo que se está haciendo y lo que se está ejecutando para ello. Y el seguimiento, ¿no? El seguimiento es muy importante porque es lo que nos va a ayudar a saber si realmente lo que se ha planteado era la necesidad a resolver. El seguimiento se realiza, dice, para constatar el logro de los resultados previstos en el plan integral de reconstrucción, para conocer qué errores se pueden estar cometiendo y qué acciones correctivas se pueden implementar para entregar los resultados esperados en el proceso de implementación del plan integral de reconstrucción. Entonces, el seguimiento siempre es importante, no es solo que lo formulé, ya lo ejecuta un cuarto, un tercero y me olvido. No, la entidad tiene que continuar con este seguimiento. Y hay también la acción de evaluación, ¿no? Hay en esta guía que les comentaba, hay una propuesta para que el formato para evaluar, el sector, el nombre de la evaluación, el evaluador, un resultado esperado, el plazo, las instituciones interesadas en la evaluación y la fuente de financiamiento. O sea, que haya una entidad externa que evalúe estos proyectos que se están realizando dentro del plan integral de reconstrucción. Muchas veces ustedes saben que los proyectos son de alto costo o de una alta inversión porque de repente es necesario hacer un proyecto integral que permita resolver una situación de riesgo que hay que darle una respuesta. Un ejemplo, si voy a hacer un plan si voy a hacer un asentamiento poblacional, significa que posiblemente yo tenga que hacer ese asentamiento para, no sé, 50 familias. Entonces, cuando ya se termina este asentamiento, siempre es importante hacer la evaluación de cómo se ha hecho y con qué procedimientos, y que si esos procedimientos han sido los adecuados, y que se ha obtenido los resultados que se espera cuando se formula este tipo de proyectos. Bien. Bueno, para, digamos, ya ir cerrando esta parte del plan de reconstrucción, esta es la estructura que se propone para la formulación del plan. Una introducción, como siempre, pues ahí se hace la introducción de qué consiste, por qué lo hacemos, etcétera. La base legal y normativa, el diagnóstico que lo elaboran pues a partir de la información que se obtiene, objetivos, ¿no? Objetivos del plan integral de reconstrucción, las estrategias para la reconstrucción, el sector social, el sector económico y los sectores transversales, la identificación de las necesidades para la reconstrucción, las actividades, los proyectos y las acciones. Hay un estudio costo-beneficio, ¿no? Que se hace también para saber si determinado proyecto debe o no debe realizarse o que sale más caro. Un ejemplo, muchas veces hay la población que está sentada en las riberas del río, está en la baja marginal, y cuando se hace, siempre se dice, hay que hacer muros de contención para que las familias para que no haya una inundación y todo pues, lo que se dice, ¿no? Pero de repente la inversión que se realiza allí es mucho más cara que hacer un reasentamiento con las a largo plazo, ¿no? Porque posiblemente este muro, si es una inundación fuerte, a lo mejor se lo lleva y hay que estar construyendo nuevamente. Entonces, se hace un análisis o se hace un estudio costo-beneficio y realmente lo que yo tengo que seguir haciendo en este muro de contención, o es posible que lo que tengo que hacer, la estrategia a implementar, es un reasentamiento de población, ¿no? Entonces, la priorización de las intervenciones, la evaluación de la capacidad de financiamiento, el punto 8, la implementación del plan integral de reconstrucción, donde se identifican las actividades, los proyectos y las acciones a programarse, el seguimiento, evaluación y la referencia bibliográfica. Recuerden que siempre en estos instrumentos, en el caso del plan integral, las fuentes que utilicen son las fuentes oficiales. Si van a poner datos de población, INEI. Si es un
plan por alguna lluvia intensa o un fenómeno del niño que pasó y necesitan información meteorológica, SENAMI, que es una información que tiene que ver con el tema de geología, INFEMET, ¿no? O alguna otra entidad como una universidad, pero que sea una fuente oficial, una fuente que ustedes es, digamos, clara, precisa y creíble. Que no van a poner, por ejemplo, el Rincón del Mago, la bibliografía, ¿no? Entonces, o la Wikipedia me dijo eso, no. Son fuentes oficiales que tenemos en el país, siempre cuando citamos o hacemos referencia a algún dato o alguna información dentro de cualquier instrumento que lo utilicemos para cada uno de los procesos de la gestión del riesgo de desastre. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, nos falta 10 minutos, cualquier pregunta que tengan, porque después quiero orientarles el tema del trabajo. Vamos a dejar un trabajito chico Sí, y ingeniero. quiero orientar. Listo. Ingeniera, un tema muy importante. Ahora estamos ya en la época cerca al inicio de las clases presenciales en los diferentes colegios. Dígame, lo que le estoy entendiendo es que este plan de reconstrucción es para cuando haya pasado una emergencia. Y como le decía, en gran parte de las ciudades, de las poblaciones, hay ese deterioro por el tiempo de los centros educativos, las postas médicas y los centros de salud. Hay autoridades preocupadas en volver a construir. En este caso, ¿podría funcionar un plan de reconstrucción por deterioro por tiempo? Y eso, uno. Dos, no sé si nos podría decir algo, porque usted ya nos está dando las orientaciones para que cada sector, cada gobierno regional, cada municipio designen sus presupuestos. Eso no se da, porque ellos no tienen presupuesto y están deambulando en la capital de la región, en Lima, en los sectores, y a veces más gasto hacen y no consiguen. ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones podría darnos usted para que nosotros seamos portadores también ante los diferentes municipios? Gracias. Ya, bueno, primero el plan integral de reconstrucción, que decía anteriormente, se realiza post-desastre. Este es un plan, no es la reconstrucción como palabra, digamos, reconstruir como lo conocemos en temas constructivos, ingeniería civil, ¿no? Sino que reconstrucción es un proceso de la gestión de riesgo de desastre que tiene que ver con realizar acciones post-desastre para lo que es la recuperación física, social y la reactivación económica. Entonces, un plan de reconstrucción, integral de reconstrucción no es para habilitar, digamos, o para mejorar la calidad de un establecimiento educativo en cuanto a su infraestructura, sino que si es que hay un colegio que está deteriorado o un establecimiento de salud que está deteriorado, ya ese es un tema que tiene que ver con presupuesto y planificación, ya sea de un gobierno regional o local, dentro de sus accionar, ¿no? El día a día. Igual de un sector, el sector de educación, como decía allí uno de los colegas, PRONIET es quien evalúa la infraestructura educativa. Entonces, actualmente se dice que hay más de 100.000 colegios de instituciones educativas públicas que están deterioradas y que los niños van a iniciar clases y están mal, pues la infraestructura no es la adecuada, pero para eso no se hace un plan integral de reconstrucción. Dentro de la gestión del riesgo de desastre, o sea, ubiquémonos que la gestión del riesgo de desastre son 7 procesos y uno es la reconstrucción. No, eso ya tendría que ver con otro tipo de intervención, que ya eso es, digamos, parte de lo que se tendría que presupuestar en un gobierno regional o en un gobierno o en un sector, porque los locales no ven el tema de infraestructura educativa. O sea, es desde el gobierno regional al sector. Por un lado. Y por el otro, el tema de los presupuestos. Bien. El lineamiento de reconstrucción indica, o sea, lo que yo me baso en el lineamiento,
de que primero, por eso hay una evaluación de la capacidad financiera. Y el gobierno regional o local va a determinar hasta dónde ellos pueden intervenir. Porque van a intervenir, tienen presupuesto para intervenir en ciertas acciones. ¿Y por qué? Porque y yo ponía un ejemplo ayer. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para instalar los módulos temporales, ellos no lo van a instalar, ellos no habilitan el terreno. Quien lo tiene que habilitar es el gobierno regional o el local. Eso ya es por norma. Entonces, mientras el gobierno regional o local no habilite el terreno, el ministerio no puede instalar los módulos de vivienda, porque su competencia es traslado e instalación. E igual la vivienda. Cuando hay un programa de vivienda, un ejemplo, techo propio, el Ministerio de Vivienda no le da el terreno lo tiene que tener la persona, el dueño. Y si no lo tiene el dueño, y si es dentro de un proceso de reconstrucción, pues el gobierno regional tendrá que habilitar algún terreno para poder reconstruir sus casas ahí. Entonces, siempre tiene que haber una intervención del gobierno regional o local. Perfecto. Lo que no puede hacer el gobierno regional, pues lo hará un sector, un determinado sector, puede ser Vilana, puede ser Midagri, puede ser vivienda, el mismo educación, Proñet, etcétera. Entonces, todos esos recursos son los que van a sumar en un plan integral de reconstrucción. Como les decía, no todo lo va a hacer el gobierno regional, posiblemente hayan acciones del sector privado, del sector público, en caso de los sectores, y de organizaciones no gubernamentales. ¿Ok? Bien, vamos, bueno, no sé si hay alguna otra consulta para poder orientar el trabajo. Una consulta más. Si no, paso a... Ingeniera, una consulta. Sí. Una consulta, ingeniera. Ya. Buenas noches con todos. Justamente pasa esto como acaba de preguntarme, ¿no?, el compañero anterior que me antecedió. Las cosas pasan así, por ejemplo, aquí en la selva hay muchas instituciones deterioradas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como área de defensa civil, emitimos un informe, ¿no? Entonces, no se encuentra en tales condiciones, no es apto para, para que empiecen las clases, y de esa manera nosotros emitimos un informe. Entonces, muchas veces a nosotros nos dice que Defensa Civil puede tallar en esta parte porque ya por deterioro y en condiciones malas que se encuentran. Entonces, la pregunta muy importante es en que nosotros como Defensa Civil manejamos un programa, y ese programa muchas veces es dado para implementar nuestros bienes de ayuda humanitaria, y muchas veces no es poco para de repente no apoyar en otras áreas, ingeniera, como en este caso a las instituciones educativas. No he entendido bien de qué manera se puede apoyar con la ¿cómo se llama? Con la reconstrucción de algunas instituciones educativas, ingeniera. Gracias. Bien. Ingeniera, antes de que conteste, por favor, haciendo colación, muy importante lo que usted dice, pero el deterioro de colegios, la evaluación es también de parte de gestión de riesgo. En ahí creo que usted tiene que rectificarse y decir que no. Y estos no tienen edad. Igual centros educativos como centros de salud, postas. Es parte, porque nosotros, como inspectores, como parte de acuerdo a la doctrina de la gestión de riesgo, hacemos las evaluaciones. Entonces no podemos ver ajeno. Uno, dos, sobre presupuesto. Decimos que tiene que ver los municipios, los municipios distritales, provinciales y gobierno regional. Pero en la práctica no pueden ver. ¿Por qué? Porque el presupuesto que reciben del MED ya vienen con específicas y con nombres propios. Este obstáculo, ¿cómo podemos orientarles a ellos para que puedan de tal manera viabilizar así pequeñas ayudas en algunos centros educativos o en algunas pozas médicas? Gracias. Ya, a ver, no confundamos los procesos, vuelvo a repetir. Hoy estamos, o sea, lo que estamos haciendo es el plan de reconstrucción y se da después de un desastre. Voy a ver, rapidito volver a presentar, hacer la presentación de la... Miren, acá.
Me mencionaron ICSE. ICSE no es reconstrucción. ICSE es prevención del riesgo. ICSE se hace como prevención. Porque ICSE es una inspectoría técnica que se hace para la seguridad en edificaciones y saber si esa edificación está apta o no para que pueda utilizarse para ciertos usos. Ese es ICSE, ¿no? Y si no está habilitada para ciertos usos esa infraestructura, entonces la municipalidad va a determinar las acciones que tenga que realizar el dueño de esa infraestructura. Eso estamos hablando de una gestión prospectiva o correctiva, mejor dicho correctiva, una gestión correctiva. Ese es ICSE. EDAN es una evaluación de daños y necesidades después de un desastre. Cuando se da un desastre, se realiza el EDAN después de una emergencia o desastre y se registra en el SINPAD, ¿no? En el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres que tiene el INDES. Entonces, el EDAN es un instrumento que se utiliza para el recojo de información después de un desastre. ICSE, vuelvo a mencionar, es una inspectoría técnica en edificaciones que se hace para reducir el riesgo. Eso es prospectivo o correctivo. Entonces, no confundamos los instrumentos ni los procesos de gestión de riesgo. 2. Recuerden que la gestión del riesgo de desastre no es solo de la Oficina de Defensa Civil. La gestión del riesgo de desastre es transversal a toda la gestión municipal. Por eso es que se involucran varias gerencias o direcciones. Gestión de riesgo o defensa civil, cualquiera de las dos como se llame, planificación urbana, proyectos. Cuando realizan una actividad de emergencia, cualquier emergencia le llaman a estos expedientillos que se mandan al INDECI para que se pueda aprobar para poder hacer una actividad de emergencia, o ya sea la dotación de agua cuando hay una emergencia o cuando hay un desastre, o que se haga una descolmatación de algún cauce, etc. ¿Quién lo realiza? No lo realiza el de Defensa Civil, lo realiza en la oficina de proyectos u obras, no sé, como le llamemos en la entidad. Entonces, la gestión de riesgo no es de la oficina de Defensa Civil o de gestión de riesgo, es de toda la entidad. Cada uno realiza su aporte. Y allí tenemos también el de planificación y presupuesto. Por eso es muy importante que esté el profesional con conocimiento. Y eso se lo digo porque yo lo vi en una municipalidad urbana de Ayacucho. El de gestión de riesgo que estaba allí, el de defensa civil, me dijo, no tengo presupuesto, ingeniera, ni siquiera para hacer una evaluación de riesgo, ni siquiera para hacer bueno, solo hacemos ICSE. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? Porque no tenemos la 068 nosotros. A ver, no la tiene porque de planificación y presupuesto a lo mejor no la conoce o no sabe cómo gestionar ese recurso o no destina fondos dentro de ese programa presupuestal. Entonces, si se fijan, tienen que estar articulados todos. Los presupuestos no los maneja solo el de gestión de riesgo o el de defensa civil, sino que es el que está destinado para poder brindar ese apoyo. Dice, sí, los profesionales que trabajan en la materia están confundidos. ¿Cómo ya me dio risa, ¿cómo estaré yo que soy nuevo? Por eso les digo, no confundamos los procesos. Miren, tengamos claro los 7 procesos de la gestión de riesgo. Y lo otro es, estemos claros que no solo es la Oficina de Defensa Civil quien hace gestión de riesgo. Son todas las direcciones o gerencias que están en la entidad. ¿Ya? Entonces, si es un centro educativo, hay un sector que resuelve ese tema, que es el sector educación. Y por ahí decía un colega, Ronier evalúa la infraestructura. ¿Es verdad? Ronier evalúa la infraestructura. Hay evaluaciones de riesgo directamente para la infraestructura educativa. Entonces, allí, por favor, no nos confundamos los procedimientos. Y además de los presupuestos. El presupuesto, hay un presupuesto que maneja la entidad, o sea, la municipalidad o el gobierno regional. Y lo que no puede realizar, pues hace gestión. O sea, es gestión. Recuerden que por eso se llama gestión pública. Hay un curso, hay una especialidad de gestión pública. Porque si no se hace gestión, no se va a poder tener recursos adicionales a lo que me dan. Hay municipalidades que reciben muchos millones de soles. Y a veces son chiquitas las municipalidades, pero posiblemente su alcalde o su profesional que ponen para gestionar fondos
lo hace muy bien. Por eso les digo, los profesionales tienen que ser los adecuados, con conocimiento. Si no hay conocimiento, no vamos a saber cómo gestionar ni fondos ni hacer gestión de riesgo de desastre. Bien, vamos a ir cerrando porque ya un poquito vamos pasándonos el tiempo y necesito orientarles el tema del trabajito, ¿ya? A ver. Exacto, el IPSS está en el proceso de reducción, así es. Bien, voy a compartirles el trabajito para que ustedes lo puedan desarrollar. Está colgado, ya me ha dicho la administradora de GESDE en el aula virtual, pero acá les voy a orientar cómo vamos a hacer el trabajo. Bien, a ver, observan el Word, ¿no? ¿Me confirman si están observando el Word? A ver, me dicen sí, ok. Bien. Sí, se observa, ingeniera. Okay. Allí el módulo le ponen el módulo 7, ¿no? Al que corresponde a nuestra clase. Dice, van a contestar 3 preguntas, no solo son preguntas. La primera sí es una pregunta con una respuesta puntual. En la etapa de formulación del plan de rehabilitación se plantean 2 tipos de intervenciones que se pueden ejecutar, ustedes indican cuáles son. Pero en el punto 2 y el punto 3 sí van a desarrollar un poquito más, ¿no? Van a hacer un trabajito más. En el punto 2 desarrollen una síntesis de daños y afectaciones. Recuerden que esto lo miramos en el proceso de rehabilitación. Para un plan de rehabilitación en base al EDAN de Cajaruro. El EDAN de Cajaruro, yo se lo mostré ayer, me dijeron, ingeniera está en el aula virtual, sí. Entonces, en base a ese EDAN, ustedes hagan una síntesis de daños y afectaciones. Y el punto 3, en base al siguiente EDAN, le estoy entregando otro EDAN, otro formato EDAN, el de Amazona Bagua, es el distrito de La Peca. La Peca es un distrito que prácticamente quedó destruido con el sismo del 28 de noviembre. Proponga 5 proyectos de reconstrucción, indicando el sector al cual pertenece, el tipo de intervención, recuperación social, reactivación económica o recuperación física. O sea, uno de estos 3 tiene que tener un tipo de intervención, ¿no? Si, por ejemplo, voy a decir, ya, voy a reconstruir, mi proyecto es reconstrucción de canales de riego, se me ocurre cualquier cosa, yo no sé si habrá ese tipo de afectaciones. Entonces, esa es mi intervención, ¿no? Ese es el proyecto que propongo, indico a qué sector pertenece, qué tipo de intervención, si es física, social o reactivación económica, el plazo de ejecución y un monto aproximado de inversión. El monto ustedes aproximen, no les estoy diciendo háganlo exacto, ¿no? Sino que deben decir un monto aproximado por medio de una matricita, ¿no? Hagan un cuadrito y colocan cada una de estas cosas que les pido. El proyecto, el sector, el tipo de intervención, el plazo de ejecución y un monto aproximado. Este es el punto 3. Entonces, para que ustedes más o menos ya tengan un poquito, digamos, más de claridad en el manejo del instrumento EDAN, porque el EDAN es el punto de partida cuando se ve un desastre. Recuerden, se ve el desastre, se levanta la información con EDAN y EDAN me ayuda, o es mi soporte, o es mi base de datos para todo lo que viene después en rehabilitación y reconstrucción. Entonces, ese es el trabajito que les estoy dejando. Les estoy dando hasta el día jueves, un poquito más de la vez pasada, para que ustedes entreguen, por favor. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, quedamos así. Muchas gracias por su atención y gracias pues por la oportunidad de haber compartido estos temas. Pasen buenas tardes y espero pues sus trabajitos para el día jueves. Gracias. Ingeniera, buenas gracias, ingeniera. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniera.